Buen día, profesor. Mi nombre es Renzo Mateo Chavarría González y el día de hoy tengo el agrado de poder sustentar mi trabajo parcial del curso correspondiente de taller de Proyectos 1. La investigación que presento aborda cómo la imagen cinematográfica no solamente como un elemento decorativo técnico, sino como una herramienta capaz de poder construir emocionalmente y psicológicamente a los personajes dentro de un relato audiovisual. Es por eso que mi tesis lleva como título la dirección de fotografía como instrumento de construcción psicológica de personajes en Harry Potter y el misterio del príncipe. He seleccionado esta película del año 2009 porque representa un punto de quiebre dentro de la saga, a diferencia de las primeras entregas, donde más predominaba la aventura y el descubrimiento. Esta película introduce un tono mucho más oscuro, introspectivo y sobre todo trágico. La narrativa deja progresivamente el mundo de fantasía infantil para acercarse a un drama psicológico marcado por el miedo, el coming of age, la presión moral, la pérdida de la inocencia y la inminencia de la muerte. Precisamente por ello considero que esta película funciona como un objeto de estudio ideal para analizar cómo la fotografía puede operar como un dispositivo emocional. Utilizo la palabra instrumento porque a esta hora la fotografía deja de cumplir únicamente una función estética para convertirse en un lenguaje visual que materializa la fractura emocional de los protagonistas. Como señala Brain Brown, la cinematografía es un proceso de visualización donde cada decisión técnica, ya sea la luz, el color, el encuadre y la óptica, se encuentra subordinada a la narrativa y busca sí o sí provocar una reacción emocional visceral al espectador. Por ello, mi investigación parte de la idea de que la fotografía no solo acompaña la historia, sino que construye activamente la psicología de los personajes. Bueno, mi investigación surge a partir de una observación específica dentro del film de Harry Potter y el misterio del príncipe, en el cual el estado emocional de los personajes no depende únicamente del diálogo o de la actuación, sino también del tratamiento visual. Es decir, que muchas veces la película nos permite sentir psicológicamente a los personajes incluso antes de que ellos verbalicen lo que ocurre dentro de ellos. Mi punto de partida es que la fotografía funciona como la clave principal para poder exteriorizar el psique del relato. Esto ocurre por tres razones fundamentales. La primera es la construcción de la dualidad moral mediante la iluminación. Por ejemplo, el uso constante de la iluminación lateral o claroscuro genera rostros fragmentados visualmente, especialmente personajes como Draco Malfoy y Severus Snape. Las sombras dejan de ser un efecto estético y se convierten en una metáfora visual, la cual representa la culpa, el miedo, presión y conflicto interno. La segunda razón es por el uso del color. La película abandona los tonos cálidos saturados presentes en anteriores entregas y adopta una paleta de color un poco más saturada, fría y se podría decir enfermiza. Eso genera una sensación constante de decadencia emocional. El color actúa aquí como un tercer guionista. ¿Por qué? Porque anticipa emocionalmente el deterioro psicológico de los personajes y el tono trágico del relato. Y la tercera razón es por la composición visual. El uso del enfoque diferencial, la profundidad de campo reducida y ciertos ángulos picados construyen una sensación de aislamiento constante. Por ejemplo, Harry muchas veces aparece separado visualmente de su entorno, atrapado dentro de espacios vacíos y oscuros o desenfocados. Eso convierte la fotografía en un reflejo directo de su soledad, de la presión emocional que debe soportar. En resumen, la fotografía funciona como una aura visible en los personajes. La imagen cinematográfica transforma emociones abstractas con elementos tangibles que el espectador puede percibir sensorialmente. Y justamente allí radica la importancia de esta investigación. Bueno, en cuanto a lo que sería la matriz de consistencia, mi investigación busca mantener coherencia entre el problema, las preguntas, los objetivos y las categorías de análisis. La pregunta general de mi tesis sería: ¿de qué manera la dirección de fotografía construye psicológicamente a los personajes en Harry Potter y el misterio del príncipe de 2009? Y con esto vienen las preguntas específicas, la primera sería: ¿de qué manera el tratamiento de la iluminación y la paleta de color revelan el estado psicológico de los personajes en las secuencias claves de Harry Potter y el misterio del príncipe? La segunda sería: ¿cómo el encuadre y los ángulos de cámara construyen la representación psicológica de los personajes dentro de este relato visual? Y la tercera pregunta sería: ¿cómo varía el tratamiento fotográfico de los personajes a medida que su estado psicológico evoluciona a lo largo del film? Bueno, con respecto a lo que sería el objetivo general de esta investigación, sería analizar de qué manera la dirección de fotografía construye psicológicamente a los personajes dentro de Harry Potter y el misterio del príncipe. Cuento con tres objetivos específicos, el cual el primero sería analizar cómo la iluminación y la paleta de color contribuyen a la representación del conflicto interno y la vulnerabilidad emocional de los personajes. El segundo sería examinar cómo el encuadre y los ángulos de cámara participan en la construcción de la interdimensionalidad y la dualidad moral de los personajes. Y el tercero y último sería identificar cómo el tratamiento fotográfico acompaña el arco de transformación y la evolución psicológica de los personajes. Con respecto a mis categorías, mi primera categoría, la categoría A, sería dirección de fotografía, la cual cuenta con las subcategorías de iluminación y cromatismos, composición, ángulos y
la última sería profundidad de campo. Con respecto a mi categoría B sería la construcción psicológica, la cual cuenta con las subcategorías de la tridimensionalidad, conflicto interno, arco de transformación. Con respecto a lo que sería mi marco teórico, como mi concepto 1, sería la dirección de fotografía, definida esencialmente como el acto interpretativo de escribir con el movimiento y la luz, donde cada decisión técnica se subordina a la narrativa para poder crear emociones representadas, que alcancen al espectador un nivel visceral. Esta categoría se operacionaliza mediante los indicadores técnicos y expresivos, la iluminación, la procedencia, la calidad e intención dramática, el cromatismo, que sería la psicología del color, niveles de saturación, y la composición visual, lo que sería el encuadre, ángulos de cámara, y las ópticas, la profundidad de campo y el enfoque diferencial. Los autores clave para este concepto serían Burwell Thompson, Brown, Selux, Bloch y Suárez Gómez. Con respecto a mi concepto 2, el cual sería la construcción psicológica de los personajes, extendida como una unidad semántica cuya dimensión interna dicta la lógica de la acción dramática, debiendo exteriorizar los pensamientos a través de recursos tangibles y el uso expresivo del espacio. Se fundamenta en el modelo de tridimensionalidad, dimensión física, sociológica y psicológica, y la distinción entre la caracterización y carácter de identidad revelada bajo presión, utilizando indicadores como el temperamento, crisis moral y el arco de transformación y la dualidad moral. Autores claves serían Galán Fajardo, Egri, McGee, Pérez Ruffi y Montero López. En esta diapositiva presento lo que sería el mapa de autores, el cual organiza visualmente el respaldo teórico de esta investigación. Para la categoría A, la cual sería dirección de fotografía, los autores centrales serían Burwell, Thompson y Brown. Ellos valían conceptualmente la idea de que la imagen cinematográfica funciona como un sistema de significación emocional. Dentro de la subcategoría de iluminación, Jacques Loiselux resulta fundamental porque explica cómo la luz adquiere un valor psicológico dentro de la escena. Es decir, la iluminación no solo permite ver al personaje, sino interpretar emocionalmente su estado interno. En cuanto al cromatismo, utilizo principalmente a Eva Heller y Hernández Medina. Los aportes permiten comprender cómo los colores activan respuestas afectivas especiales en la audiencia. Por ejemplo, los tonos fríos y saturados se asocian más con la tristeza, el aislamiento o decadencia emocional. Con respecto para la composición visual y la profundidad de campo, autores como Bloch y Burwell explican cómo el encuadre dirige la atención y construye jerarquías emocionales dentro del plano. Por otro lado, para mi segunda categoría, la cual sería la construcción psicológica, Galán Fajardo resulta clave porque propone la idea del personaje tridimensional. Mientras tanto, Lago Sergi aporta como un modelo físico, sociológico y psicológico que permite operacionalizar la vida interna del personaje. Robert McKee es esencial para poder comprender el arco de transformación emocional y la revelación del carácter bajo presión. Finalmente, Berenice y Montero López permiten conectar directamente el lenguaje visual con los conflictos morales y emocionales del objeto cinematográfico. La relación entre estos autores demuestra que cada elemento técnico de la fotografía posee una función narrativa psicológica concreta. Es decir, que ningún recurso visual aparece de manera arbitraria. O en otras palabras, cada sombra, color, encuadre o desenfoque contribuye a construir la subjetividad del personaje. Y bueno, para concluir, esta investigación plantea que la dirección de fotografía en Harry Potter y el Misterio del Príncipe funciona como un verdadero dispositivo psicológico. La imagen cinematográfica no solo acompaña el relato, sino que también exterioriza emociones, conflictos y fracturas internas mediante recursos visuales específicos. El claroscuro, la saturación cromática, los ángulos de cámara y la profundidad de campo permiten visualizar el miedo, la culpa, la presión y la moral y la pérdida de la inocencia. Por ello, la fotografía se convierte en un aura visible de los personajes. La importancia de esta investigación radica en demostrar que el cine contemporáneo construye gran parte de su dimensión emocional a través de decisiones técnicas visuales. La técnica deja de ser únicamente estética para convertirse en un lenguaje psicológico. Y precisamente es en esta película donde la narrativa gira alrededor de la oscuridad emocional y la madurez trágica. La dirección de fotografía se consolida como el principal instrumento para materializar el psique de los protagonistas. Con esto doy por concluida mi presentación. Muchas gracias.